tetelestai. Y dice, la deuda fue completamente pagada. Y ese es el propósito por el cual Jesús vino. Número 3, Él venció la muerte. Él resucitó y la muerte no lo pudo aguantar. Los soldados que estaban allí en la piedra eran meros testigos del poder de Dios. Aleluya. Este hecho tan contundente nos rescata de la maldición de la ley. Es el cuarto punto. Y algo muy importante. Estos hechos y estos eventos, cuando Jesús fue a partir después de haber sido victorioso en la cruz y haber resucitado. Número 5, antes de irse, le dejó al pueblo una encomienda. Y vamos a ver cuál era esa encomienda. Pero primeramente, vamos a empezar leyendo un pasaje, está en inglés aquí. Yo lo voy a traducir al español. Dice en Gálatas 3:13 de la Passion Translation. Ya en algún momento en los próximos meses entendemos que la Biblia va a salir completa y que debe salir en español. Pero traducido dice, sin embargo, Cristo pagó el precio completo para liberarnos de la maldición de la ley. Él absorbió la maldición por completo, ya que se convirtió en una maldición en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar para que nosotros ya no hubiera maldición y quedó sepultada para nunca más volver. Porque está escrito, todo el que está colgado de un árbol está maldito. Pero esa bendición, porque Él vino con ese propósito, fue para que nosotros pudiéramos levantarnos en victoria. Porque el poder de la resurrección te da toda autoridad. Jesús venció la muerte. Y algo bien bonito me compartía el pastor Josué, espero no robarle la idea, pero de una forma preciosa. Jesús nos ama. Jesús ama al Padre. Y el Padre nos ama a nosotros. Estamos conectados de una manera que no puede ser cortada. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos aman de igual forma. Pero cuando Él muere, Él define su victoria total sobre el enemigo. No da duda para pensar que Él no había victoria. Vemos en Mateo 28, el versículo 18 dice, Jesús se le acercó a sus discípulos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto ocurre luego de resurrección. Él tiene toda autoridad, no hay nada por encima de Él, ni aquí ni allá. El universo completo está sometido al Señor Jesús. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Cuando yo le pregunto al Señor, por lo tanto, ¿qué significa, Señor? Dice, porque si le di la autoridad a Jesús en el cielo y la tierra, entonces, por tanto, esa autoridad es transferida a ustedes. Esa autoridad es transferida para que vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que enseñáramos a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les ha dado. Y tengan por seguro, y esto es una manera de Jesús decirle, por si acaso tienen duda, les quiero confirmar que voy a estar con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo podemos pensar que Jesús no está con nosotros si Él mismo nos dice que me dio la autoridad y que va a estar conmigo
por siempre. Por siempre quiere decir mientras estoy aquí y cuando estoy allá. Porque es por siempre quiere decir por eternidad. Y la autoridad que es dada a nosotros será por siempre. Aleluya. En estos dos pasajes bíblicos que le acabamos de leer, en Gálatas 3:13 y Mateo 28, 18 al 20, podemos ver claramente que se resumen los 5 puntos que yo les expresé hace unos minutos atrás. Jesús vino con un propósito, a quitar el pecado del mundo. Él venció la muerte y resucitó, nos rescató de la maldición de la ley y nos mandó a hacer algo. Y ese es el propósito por el cual estamos todos aquí. Porque queremos aprender, queremos ser discipulados, queremos que el Espíritu Santo nos hable para que cuando vayamos afuera seamos testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas. Y que cuando lleguemos a un sitio, me impacta siempre el pasaje que dice que ustedes son los que trastornan el mundo, que hagamos diferencia, que marquemos pauta donde quiera que estemos. Aleluya. Pero vamos al detalle. Jesús vino a la tierra como hombre. Dice en Juan capítulo 1, 14, el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. El enemigo trató en este tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, trató infructuosamente de sabotear el plan. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, Él fue al monte y estuvo 40 días sin comer, como humano, no como Dios, como hombre, estuvo 40 días sin comer, en necesidad. Y se le aparece el enemigo. Y ustedes saben la historia, el enemigo trató de convencerlo por provisión, por reconocimiento, por fuerza, por autoridad, por lo que usted quiera ver, el enemigo trató de imponerse. Y él le contestó bien sencillo, escrito está, la importancia de que la palabra viva en nosotros para que cuando llegue el momento de la prueba, de la tribulación, de la tentación, nosotros podamos decirle, yo sé con quién yo ando, porque el que está conmigo ya venció al mundo y el que está conmigo es más que el que está en el mundo. Jesús le dijo, adora al Señor tu Dios. Le dio una bofetada a Satanás. Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y el Señor me decía, yo soy celoso. Es uno y solo uno. No hay dos. No hay tres. Y Él quiere ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. No podemos poner nada por encima de Él, porque entonces violentamos lo que Jesús dijo. No podemos pensar que porque queremos hacer algo, si no pedimos dirección de Dios, no lo estamos agradando. Puede ser lo mejor del mundo, como dice Pastora Gloria, puede ser de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice la pastora? Puede ser bueno, pero la pregunta es, ¿pero es de Dios? Aleluya. Él vino a mostrarnos un camino mejor. Cuando Jesús vino a mostrarnos un camino mejor y vino a romper el velo para dar paso a un pueblo que pudiera caminar en el poder de la resurrección, en el poder sobrenatural. En el poder de la resurrección. Cuando caminamos en el poder de la resurrección, lo sobrenatural es lo natural. Lo imposible se hace posible, porque para Dios no hay imposibles. Una y otra vez vemos en los evangelios como el mismo Jesús dice, para Él no hay nada imposible. En Marcos 9:23 dice, si puedes creer, todo es posible. En Lucas 18 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y en Mateo 19:26 dice, para Dios todo es posible.
Por eso es que ustedes me escuchan decir el término de imposible, de imposibilidad, no existe en el diccionario de Dios. Porque Él es soberano, Él creó el universo. Él hizo de la nada, sopló voz, sopló su boca y de la boca salió el universo. Piense la magnitud del poder de su boca cuando Él sopla y Él suspira y se hizo el universo. Los cientos de millones de millas. Yo me río porque los científicos se pasan diciendo que el universo se pasa expandiéndose, que cada día el universo es más grande y más grande. Pero ¿cómo va a ser? El universo es infinito porque lo creó Jehová. Por eso es que yo sé que Él está por encima de todo, porque el infinito no tiene término. No existe un término que pueda definir lo que es infinito. Está marcado con un círculo doble porque nunca termina. Y porque nunca termina, define la autoridad y poder de Jehová. Pero sin embargo, y ustedes también me escucharon predicar de esto hace unas semanas atrás, en 2 de Timoteo dice que en los postreros días se va a levantar la voluntad del hombre, que no es otra cosa que el satisfacer mis propias necesidades. Va a haber maldad en aumento, la estamos viendo, porque el hombre va a querer satisfacer lo suyo y no lo que está a mi alrededor. Sin embargo, ustedes saben que los dos mandamientos que resumen la ley es que amarás a Dios por encima de todo, que Él es primero, que ya lo vimos, y lo segundo es que tienes que amar a tu prójimo como te ames a ti. Lo que tú quieras para ti es lo que tienes que darle a tu hermano. Si cada uno de nosotros hace eso, piénselo, usted no tiene que suplirse nada. Porque si usted ora por sus hermanos, quiere decir que hay 200 hermanos orando por usted. Hay un pueblo orando por usted y buscando su bendición. Así que no es necesario que yo busque la mía, porque si yo estoy orando por un hermano, todos los que están a mi alrededor también están orando por mí. Aleluya. Pero ¿saben algo? Nosotros somos llamados a decir que somos los que trastornamos el mundo. Hay una palabra en el capítulo 2, 4 y 6 de Segunda de Reyes que define que nosotros somos una compañía de hijos de los profetas. Era un ejército unido que tenía como título hijos de los profetas. Y ustedes y pueden buscarlo para los que no lo hayan visto en Segunda de Reyes capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 6. Habla de la vida de estos hijos de los profetas, que no era otra cosa que un ejército llamado a defender. ¿Cuál era el propósito de estos hijos de los profetas? Destruir el poder de las tinieblas, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos y traer un avivamiento al pueblo judío. Y esto está desde el libro de Segunda de Reyes, y después en Crónicas también se ve. Pero algunos pueden pensar, pero eso era para el tiempo de Elías. Eso era en el Viejo Testamento. Eso no es para nosotros. Pues déjeme decirle algo. En Hechos 3, versículo 25, Pedro nos dice claramente que eso también es para hoy. Porque hoy también existe un ejército que se llaman hijos de los profetas. El versículo 25 en la Reina Valera dice, vosotros sois los hijos. Y cuando lo busco en la Passion dice, y son también los herederos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, en tu descendencia, en tu finalidad, serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí claramente nos deja ver
que nosotros somos herederos de esa responsabilidad, pero también somos herederos de la bendición que conlleva esa responsabilidad. Porque dice que somos llamados a hacer esto, pero seremos benditos por la descendencia de Abraham. Lo que ocurre en el Antiguo Testamento se revierte al Nuevo Testamento y con un nuevo pacto, con un pacto de sangre, el que celebramos hoy. Porque cuando Jesús derrama su sangre en el madero, lo que estaba haciendo era revertiendo la maldición de la ley para que nosotros pudiéramos caminar en victoria. Ya no éramos esclavos del temor, sino éramos herederos de una promesa que se cumple cada día, porque la promesa de Dios no es para un ratito. La promesa de Dios se cumple todo el tiempo. Caminamos en la promesa de Dios. Pero el enemigo, sí, no les niego, el enemigo va a intentar distorsionar nuestra identidad. Te va a decir, tú no puedes. Te va a decir, te voy a imponer temor. Te va a decir, no vas a lograr hacerlo. Porque él quiere robarle ese poder a la iglesia. Sin embargo, una vez más, la palabra de Dios, que es verdad, es vida, es sanidad, es salud a nuestro cuerpo, es clara. Dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 55 al 57, un pasaje que hemos escuchado en el pasado, que Pablo compartió. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Estás retando al enemigo diciéndole, ¿quién eres tú para venir a donde mí? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu pelea conmigo? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero Jesús pagó por completo esa maldición. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado. ¿Cómo nos dio la victoria sobre el pecado? Con su sangre. Cuando Él dijo, consumado es, dijo, ya pagué el costo de tu pecado. Ya pagué por completo la deuda que tú tenías delante de mí. Porque la sangre te cubre de pie a cabeza. Dice en Juan, capítulo 16, 33, palabra que Jesús compartió. Le he dicho lo anterior para que tengan paz. ¿Por qué caminar en temor? Si aquí dice claramente, tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Aquí en el mundo tendrás pruebas y tristezas, tribulaciones, problemas. Pero anímate, celebra, goza, porque yo he vencido al mundo. Para Dios no hay imposible, no hay problemas para Dios. Así que no importa la situación. Yo comparto un testimonio. Yo creo que Gloria lo había compartido hace unas semanas atrás. Hace como 2 meses nos llamó Nelis. Nelis trabaja en la banca en Estados Unidos para una de las firmas bien grandes. Y nos llamó bien atribulada, diciéndonos, me han asignado un proyecto que tiene fecha para terminarse de 31 de marzo. Y ella nos llamó llorando. Papi, no sé cómo lo voy a hacer. Porque la verdad es que no me da el tiempo. No tengo tiempo para hacerlo, no tengo recursos. Era un imposible para ella. Era un imposible. Y Gloria y yo empezamos a orar por ella. Le doy toda la gloria y honra a Dios porque sé que en medio de la oración Nelly recibió paz. Y oramos para que el Señor le diera sabiduría. Y yo veo algo que ocurrió al día siguiente. Yo digo, Señor, es que tú le tienes que dar señales para que veamos. Al día siguiente,
uno de los jefes grandes de la compañía le dijo, ¿qué tú necesitas para terminar ese proyecto? Y Nelly le dijo, necesito ayuda. Y yo decía, Nelly, ¿tú has visto la mano de Dios? Él le dijo, ¿cuántas personas tú necesitas para que te ayuden? Y ella dijo, las que puedan darme. Y digo, te voy a asignar 2 personas más para que trabajen contigo, porque ese proyecto es importante para nosotros. Los voy a llevar, ¿cuándo pasó marzo 31? ¿Semana pasada? El proyecto se vencía la semana pasada. Les pregunto, ¿el proyecto se terminó? Lo que para hace 2 meses era un imposible, cuando le dijimos a Nelly, entrégaselo al Señor. Deja que ella trabaje, que Él trabaje por ti. Yo decía, Nelly, ¿tú viste cómo el Señor obró? No solamente obró, porque yo me río, no solamente obró, sino el reconocimiento que Nelly recibe en la empresa debido a haber terminado este proyecto. Eso va más allá. Le permitió terminar el proyecto a tiempo y a la misma vez le dice, te voy a reconocer. Ahora le han dado otras encomiendas para que el proyecto sea más grande, qué sé yo qué, así que ella sigue trabajando, pero ¿saben qué? Entregó el proyecto a tiempo. Y en enero ya nos había llamado para decirme, no sé qué hacer. Jesús venció al mundo. Y porque Él venció, las situaciones que tú tengas, sea de provisión, sea de trabajo, sea de enfermedad, sea de relación, Jesús venció. Y Él tiene la solución si se la entrega. Pero tienes que entregarla. No puedes cargarla tú, porque entonces ocurre lo que decía el pasaje anterior. Jesús dijo, yo tengo que ser primero. Y si tú te pones primero, pues Jesús dice, I will step back. Yo echaré para atrás, dejaré que tú lo trabajes. Pero entonces las consecuencias y el resultado serán tuyas. Pero si me dejas trabajar a mí, yo aseguraré que tengas la victoria. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuánto más necesitamos que nos lo confirme? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La pregunta es, ¿somos nosotros nacidos de Dios? Sí, somos herederos de esas promesas. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestro escudo de fe, con el cual podemos apagar todo lo que venga del enemigo. Efesios 6 dice que apagará todos los dardos de fuego que el enemigo pueda tirar. No dice que apagará algunos y otros pasarán. El escudo de fe apagará todos los dardos de fuego del enemigo. Quiero que piensen en este pensamiento. Cuando una iglesia no se levanta a confrontar la maldad, cuando una iglesia no se levanta como guerrera a confrontar la maldad, comienza a ser dominada por la maldad que no confronta. Si usted no hace cara ante el enemigo le va a pasar por encima. Pero la ventaja que tenemos es que ya Jesús venció al enemigo. Y porque ya venció, la espada que yo tengo en mi mano, ¿qué es cuál? La palabra corta para adentro y para afuera. Pero también es una palabra de definición y de defensa, con la que le cortamos la cabeza al enemigo. Por eso la importancia cuando Jesús le dijo, escrito está, porque con la palabra le cortamos la cabeza al enemigo. Si se acuerdan, entre los mensajes de las 7 iglesias está el mensaje a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué menciono? Porque ustedes saben cuál fue el problema de la iglesia de la Odisea.
la iglesia de la Odisea se creía que estaba bien. Que porque diezmaban, que porque celebraban, que porque estaban... No. Dios Jesús le tuvo que decir, yo sé lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Y como quisieras que te definiera, pero ya que eres tibio y que no eres ni frío ni caliente, te vomitaré, te escupiré de mi boca y no serás parte de mí. Tenemos que tener mucho cuidado de pensar que estamos bien. Porque el único que está bien es Jesús. Nosotros nos agarramos de Él para que nos dé la sabiduría. Porque cada mañana podrá venir tribulación. Pero también la palabra dice que cada día es un día de victoria. Dios está llamando a su iglesia a que tengamos un estilo de vida diferente. Tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural de Dios. Tenemos que creerle a Él por encima de lo que dice la chequera. Tenemos que creerle a Él por encima de lo que dice el diagnóstico. Le tenemos que creer a Él por encima de que el carro no quiere prender. Cuando nosotros le creemos a Él, todas esas cosas caerán en su sitio. Un estilo de vida donde la iglesia esté apasionada por estar con Él. Que no nos sintamos, ay, tengo que ir al culto. Ay, yo estoy cansado. Miren, Jesús está aquí esperando por nosotros. Él está aquí para que vengamos a adorar y que tengamos una relación íntima de gozo y de alegría con Él. Tendremos aflicción, pero Él dice, pero anímate, porque yo he vencido al mundo. Es necesario que estemos sintonizados. Ahora les voy a tirar una a ver si quién la sabe. Es combinatorio. ¿Alguien sabe qué dice eso? Yo tampoco. Combinatorio. Yo lo busqué en el diccionario. Combinatorio quiere decir necesario. Lo busqué entre los sinónimos. Es combinatorio estar sintonizado. Es de extremada urgencia que tu oído esté sintonizado a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús y a la palabra del Espíritu Santo. Miren lo que pasó en un momento dado. En Juan capítulo 12, Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre, revélate, hazte ver. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Pero ¿cómo reaccionó el pueblo? Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno. Algunos, mientras tanto, decían que era un ángel que había hablado. No reconocieron la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no estaban sintonizados a la frecuencia de Dios. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no para el mío. Yo le estaba pidiendo eso al Padre para que ustedes vieran, y Brian Simmons, el autor el traductor de la TPT, lo trae de una manera magistral. Dice, el propósito de la voz celestial era revelar públicamente la autoridad y la misión divina de Jesús para que la gente creyera y supiera que Él estaba por encima del enemigo. Y sin embargo el pueblo no lo entendió así. ¿Cuántas veces nos hemos perdido la voz de Dios porque no estamos pendientes a lo sobrenatural? Estamos pendientes a lo natural. Estamos pendientes a lo que vemos. Y curiosamente, si usted piensa, lo que nosotros vemos es una ínfima parte de lo que existe en el universo. Hay 7 frecuencias diferentes y el ojo solamente puede ver una de esas 7. Lo espiritual solamente se puede ver con los ojos del Espíritu.
Como único podemos ver eso es si le creemos al Señor, le decimos, Señor, ábreme los ojos y los oídos del entendimiento. Si no estoy a la expectativa de un milagro, no lo voy a recibir. Y si no estoy a la expectativa de oírlo, ¿qué va a pasar? No lo vas a escuchar. Si no estás diciendo quiero escuchar, no lo vas a recibir. Porque entonces lo que vas a escuchar es el ruido del mundo. Vas a escuchar la tribulación que existe allá afuera. Pero vuelvo a lo mismo. Jesús venció el mundo y venció esa tribulación. ¿Cuántas veces no hemos perdido una experiencia con Dios simplemente porque no estamos sintonizados? ¿Cuántas veces no apreciamos los detalles aún pequeños de Dios para dejarnos ver, yo estoy contigo? Yo compartí esto el viernes con el grupo que estaba aquí, o el martes, no me acuerdo cuándo fue. Yo tuve una experiencia esta semana con una tuerca. Con una tuerca. El Señor me habló por medio de una tuerca. Yo iba caminando por la marquesina. Adiós, ¿y esa tuerca? ¿De qué será esa tuerca? No es del carro, no es de las bicicletas, no es. Y el Espíritu, para que ustedes vean cómo es Dios, se los digo de corazón, el Espíritu me dice, mira hacia arriba. Y cuando miro, me doy cuenta que la tuerca era del portón eléctrico. Se había caído esa tuerca. Y entonces me dijo, verifica las tuercas de ese portón. Para la gloria de Dios era la única que estaba suelta. Pero ¿saben qué? Me abrió los ojos. Me dijo, tienes que estar pendiente de que esa tuerca no se vuelva a caer. Porque esa tuerca aguanta el pasador, que es el brazo que hace que el portón abra y cierra. Si ese brazo se cae, el portón no funciona. Y yo dije, mira la diferencia. Una tuerca, lo importante que puede ser, y para mí era insignificante, porque era una pequeña tuerca. Pero Dios me dio una lección. Me dijo, tienes que estar pendiente, porque yo te hablaré aún en medio de las tuercas. Gloria al Señor. Tenemos que aprender eso de esos detalles. Tenemos que aprender de que cuando Dios pone algo delante de ti, no lo dejes pasar. Porque si lo dejas pasar, te pierdes la bendición. Te pierdes la clase de ese día. Te pierdes la palabra que el Señor tiene para ti. Tenemos que estar preparados para vivir en lo sobrenatural. We have to live in the supernatural. We have to believe that my God is an awesome God. My God is an awesome God. He is supernatural. Aleluya. Para los que quieren el inglés. Aleluya. Aleluya. Un ejemplo claro de lo que era sobrenatural y de lo que era natural nos habla de la relación de Eliseo y su criado. ¿Se acuerdan de esa relación? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. El criado vivía en lo natural y Eliseo vivía en lo sobrenatural. Y Eliseo trataba de inculcar en el criado lo que era vivir en lo sobrenatural. Dice aquí, y se levantó de mañana el criado y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que había un ejército que tenía sitiada la ciudad. ¿Cómo él vio el ejército sitiando la ciudad? Con los ojos, con lo natural. Vio que el pueblo, la ciudad, estaba rodeada por un enorme ejército. Y las piernas le temblaron. Él sale corriendo con gente de a caballo y de carro, y entonces él va donde Eliseo le dice, ¡ay, Señor, qué vamos a hacer!
porque hay un ejército enorme que viene a atacarnos. Eso es lo que yo pude ver y te lo estoy dejando saber, que eso fue lo que yo vi. Y Eliseo le tuvo que contestar: yo sé lo que tú viste, pero ahora quiero que vea lo que yo veo. Le dijo: no tengas miedo, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo vivía en una relación íntima y su visión era en lo sobrenatural. Iba por encima de lo que el ojo físico podía ver, iba a una frecuencia espiritual que el hombre no podía ver. Entonces Eliseo quiere dejarle ver a su criado y le dice: y voy a orar por ti. Yo le ruego a Jehová que abra tus ojos para que veas lo que yo veo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Pero esta vez estaba viendo con los ojos del Espíritu, con los ojos de lo sobrenatural. Sus ojos estaban vendados para que no viera lo que tenía de frente, sino que viera más allá de lo natural. Abrió los ojos y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es la diferencia de vivir en lo natural o vivir en lo sobrenatural. ¿Dónde vas a ir? ¿En qué autopista quieres ir? Porque ¿saben qué? Hay muchos que van por esta autopista diciendo que están en esta. Pero si no sabemos vivir en lo sobrenatural, tenemos que decirle al Señor: ayuda a mi incredulidad. Ayuda a entender lo que tú ves. Como le dijo Eliseo: yo voy a orar para que tus ojos sean abiertos. Tenemos que aprender a orar para que nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, estén prestos a ver lo sobrenatural, a sentir lo sobrenatural, a tocar lo sobrenatural, a oler lo sobrenatural y a oír lo sobrenatural. Porque está ahí, está pendiente de ser depositado en nosotros. Tenemos que orar para que nos abran nuestro sentido a lo sobrenatural. Marcos 16:17 dice: estas señales, ¿cuáles eran las señales? Seguirán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en la mano sin que nada les pase. Eso me pone a pensar a Gongo Fishing, que se pasa cogiendo serpientes por ahí. Ese sí que ese le mete mano, ahora está cogiendo caimanes también. Ay, padre, ese muchacho, Dios lo cuide. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso me llegaba a pensar el testimonio que Gloria tiene de, ¿cómo se llama el que Gloria sigue? El que decía que le pusieran el germen de John G. Lake. De John G. Lake. John G. Lake le decía a los doctores, y estamos hablando a finales del siglo XIX, principios del XX, pongan el germen de la enfermedad en mis manos para que ustedes vean lo que pasa. John G. Lake vivía en lo sobrenatural. Y vivía en lo sobrenatural hace 140 años atrás. Cuando el germen era depositado en su mano, decía, mírenlo bajo el microscopio. Y cuando lo ponían, veían que al caer en la mano, se moría. Esa es la autoridad que tenía John G. Lake. Y esa es la autoridad que yo quiero tener. Que no importa lo que pase, Él está conmigo. Y Él me va a dar esa victoria. Porque la enfermedad no podrá llegar a mí. Podrá atacarme. No le resta que podrá atacarme. Pero si yo me paro firme en fe,
La victoria es mía. Voy a tener síntomas, voy a estar enfermo, pero esa no es la voluntad de papá. Si usted se para firme, usted será sano. Y seremos sanos. Y lo mismo ocurre con la provisión. Dios es el Dios del cielo, es el Dios del oro y de la plata. Y a Dios, hay un refrán que dice, a Dios nadie le gana dando. Si usted siembra en el Señor, recibirá el 30, el 60 y el 100 por uno. Si el Señor lo inquieta a usted a hacer algo, porque esto me ha pasado, si el Señor te dice, quiero que ayudes a un hermano y hazle una ofrenda, eso es el Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne no me dice regala a los chavos. La carne lo que me dice es métela en el bolsillo y no los botes. Busca tu contable. Pero entonces tienes que dejar que el Espíritu, si el Espíritu te dice ayuda a un hermano, hazle caso. Porque al tú sembrar, recibirás al 30, al 60 y al 100 por uno. Aleluya. Es necesario que rompamos con la comodidad. Es necesario, por eso es que la semana que viene, cuando ustedes vengan, no va a haber silla. Vamos a estar parados. Las 4 horas. 4 horas vamos a estar parados. Aleluya. Vamos a ver cuántos llegan. Es necesario romper con la comodidad. No podemos estar conformes porque venimos al culto. No podemos estar conformes con decir, Señor, pero es que yo diezmo. O Señor, yo comparto después del culto. No, usted tiene que absorber la responsabilidad de que usted es un hijo de Dios y que tiene un llamado a ser de los hijos de los profetas. Usted es parte de la compañía del ejército de Dios que tiene la autoridad delegada de Jesús para trastornar al mundo. Cuando salgamos allá afuera, trastorne al mundo. Haga diferencia, que la gente tenga que cuestionar por qué usted trabaja o actúa de esa forma. ¿Qué día fue que se fue la luz, Caelo? No, ahorita sí, pero los otros días Luma nos dio la bendición de estar sin luz por 13 horas. El lunes. Por 13 horas, la luz se fue a las 8:15 de la mañana. Y Gloria y yo nos hicimos un cafecito, nos hicimos un huevito, no había mucho más, porque la estufa no prende. Pero ya a las 8 de la noche yo le dije, Gloria, mamá, la luz no ha llegado y yo tengo hambre. Así que vámonos para algún lado, pero yo tengo hambre. Llegamos a Denny y de las cosas que hace el Señor cuando llegamos, las mesas vacías. Y nos sentaron. ¿Por qué hago este testimonio? Porque yo digo, es que tenemos que hacer diferencia. Y lo testifiqué el viernes. El joven que nos atendió el viernes en la noche hacía la diferencia. Él estaba sirviendo porque él quería servir. Porque le gustaba hacer lo que estaba haciendo. Porque quería que su testimonio llegara a nosotros. Él no me dijo que era creyente, porque no le pregunté. Pero sabe que en el intercambio que tuvimos con él, porque se paró en la mesa de nosotros y estuvo sobre 5 minutos hablando con nosotros y compartiendo. Y decía, Señor, Él hace la diferencia. Cuando Él le sirve a alguien, deja ver lo que es el amor de Cristo. Así tenemos que ser. Así tenemos que ser. ¿Saben qué? Se ganó una buena propina. Porque la verdad es que Caelo me trajo una batida. La extra large se quedó corta. Porque ahí en Dennis te traen el vaso y te traen un vaso de metal con el poquito que sobró. Pero ¿saben qué? Lo que había en el metal era más que lo que estaba en el vaso. Aquel muchacho me bendijo. Yo me enfogoné. Aleluya. Tenemos que hacer la diferencia. Ese joven hizo la diferencia en mi vida ese día.
Entonces, en ese momento, estando allí, nos llama Pastor Caelo. Llegó la luz. Yo digo, gloria a Dios. Cuando miro en casa, las cámaras no habían prendido. Yo digo, Caelo, en casa no ha llegado la luz todavía. Y vemos que era una avería grande y vemos a las brigadas trabajando en la avenida Corazones. Habían fácil 4 o 5 brigadas trabajando en toda la avenida y aparentemente venían del centro médico. Y yo decía, Señor, la verdad es que vivir sin luz está difícil. Pero para gloria de Dios, cuando llegamos a casa, pues ya la luz había llegado. Y Dios nos cuida, Dios hace provisión, Dios cuida de nosotros. Pero tenía que pasar eso para que tuviéramos esa experiencia con ese joven. Yo digo, ese joven nos marcó. Y yo espero poderlo volver a ver porque voy a preguntarle, ¿tú le sirves? No lo hice, no sé por qué no tuve esa conversación con él, pero su manera de tratarnos me dejó ver que había un amor en él por encima del amor normal. Estamos en un tiempo único, es una puerta. Estamos en el tiempo de Pesaj. Estamos en el tiempo de la Pascua. Estamos en la semana de la fiesta de panes sin levadura. Y Dios puso a su pueblo a celebrar antes de que salieran de Egipto. Les dijo, marquen los marcos de sus puertas con la sangre del Cordero y celebren la victoria. Tuvieron una cena de compartir, y by the way, el viernes tuvimos una cena aquí, le damos las gracias a Margarita y a Santalí que sembraron la comida del viernes. El que no vino, la verdad es que nos comimos unas chuletas de cordero que era para chuparse los dedos. Aleluya. Fue tremenda cena la que tuvimos aquí. Pero más allá de la cena, tuvimos un compartir de la palabra que saturó nuestro espíritu, nos llenó y después nos llenaron las vajigas. Aleluya. Gloria al Señor. En la fiesta de Pesaj hay una manifestación clara de lo que es derramar la sangre del Cordero. Dice que Israel celebró la victoria antes de que fuera manifiesto y lo hizo por fe. Lo hizo porque sabía que iba a ocurrir. Este es un año que Dios quiere alumbrar nuestros ojos para que caminemos en la palabra. En Efesios 1:18, está en inglés, la voy a traducir. Oro para que la luz de Dios ilumine los ojos de tu imaginación, que te inunde de luz hasta que experimentes la revelación completa de la esperanza de tu llamado, de su llamado, es decir, las riquezas de las gloriosas herencias de Dios que Él encuentra en nosotros, que somos sus herederos. Dice Holy Ones, separados, pero yo le puse, somos herederos de esas promesas. Dice aquí que cuando nos inunda la luz, experimentaremos la revelación de la esperanza del llamado y será revelado la riqueza de la gloriosa herencia. Yo quiero que esa luz se manifieste en mi vida. Usted tiene que pedir que esa luz se manifieste en la vida para que podamos ver la gloriosa bendición de ser herederos. Un área que tenemos que pedir luz es para poder verlo a Él, para conocerlo mejor, porque Dios es un Dios de justicia, pero Dios de amor. Dios envió a su Hijo para que hoy, un día como hoy, Él resucitara para que la maldición de la ley pasara al pasado y la autoridad del poder de la resurrección viviera en ustedes y en mí. Aleluya. Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto
Es un regalo que desciende de nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, y Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él será el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no puede dar atrás una bendición que te ha prometido, porque las promesas de Él son sí y son amén. Si esperamos en el tiempo de Dios, Él contestará las peticiones que tenemos delante de Él. Él las va a contestar. Las ponemos delante de Él y como pueblo oramos por ellas. Pero una vez más digo, antes de que oremos por ellas, ya Él las conoce. Y por eso la importancia de reconocer que somos herederos de esas promesas. Él quiere que nos comportemos como herederos. Como dice Santiago 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, no lentos, rápidos. Porque si somos lentos van a ver la consecuencia. Tenemos que ser lentos para hablar. Lentos para hablar. El que es rápido para hablar, lo que sale de su boca es esto. Tenemos que ser lentos para hablar, para que sea la revelación de Dios la que salga por la boca. Y lentos para enojarnos. No caigamos en la trampa del enemigo. Si usted es lento para escuchar, rápido para hablar y rápido para enojarse, cayó en la trampa del enemigo. Tiene que ser rápido para escuchar, lento para hablar y lento para enojarse. Tenemos que caminar en esa manifestación. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder de salvar su alma. Por eso la importancia de hacer lo que dice esta palabra y no lo contrario. Porque si hacemos lo que dice la palabra, salvaremos nuestra alma. Pero si somos prontos para hablar y prontos para enojarnos, entonces la consecuencia es lo contrario. No salvaremos nuestra alma. No solo escuchen la palabra de Dios, sino que la ponen en práctica, porque de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Leo Mateo 5 en la traducida en TPT. Qué bendición te llega cuando la gentileza de Dios vive en ti, porque heredarás la tierra. Qué enriquecido estás cuando anhelas la justicia de Dios, porque serás satisfecho. El 8 dice, qué felicidad experimentas cuando tu corazón es puro, porque entonces tus ojos, cuando tu corazón sea puro, tus ojos se abrirán para ver más y más de Dios. ¿Cómo es que se llama Marcos, el que canta puro? Marcos Brunet. Es un buscador de presencia. Y cuando él canta ese cántico de puro, lo que nos está diciendo es, tiene que haber pureza en nuestro corazón, porque cuando hay pureza, se abren nuestros ojos para ver la manifestación divina. Cuando Él es el más importante en nuestras vidas, veremos nuestro lugar en el cuerpo por la forma que lo veamos a Él. De la manera que veamos que Él se manifiesta en nosotros, será manifiesta en nosotros. En su vida será manifiesta en nosotros. Jesús tiene un momento dado, y este pasaje es bien conocido, tiene una intervención con Pedro y se sienta a tener una conversación porque le hace una pregunta a los discípulos y el único que se atreve a responderle fue Pedro. Entonces le preguntó,
¿y ustedes quién dicen que soy? Le está preguntando a unos que llevaban con él 3 años, caminando con él, viendo los milagros, viendo las manifestaciones, viendo los prodigios. Y él está preguntando, ¿quién dicen que soy? Sin embargo, Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el separado y el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús claramente le dice, bendito eres, Simón, hijo de Juan, bendecido con toda bendición, como dice Efesios 1, 3 y 4, con toda bendición celestial será bendecido, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún hombre. Ahora te digo que tú, Pedro, que significa roca, y sobre esta roca, sobre esta revelación que salió de tu boca y que no fue el hombre el que te la reveló, sino fue mi Padre, edificaré la iglesia sobre la revelación de que Jesús es la roca. Y el poder de la muerte no podrá conquistarla. Y te daré las llaves del reino del cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra, nos está dando la autoridad. Nos está diciendo que todo lo que hagamos en el nombre de Dios será hecho. Te daré las llaves del cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Eso es la autoridad que nos da el poder de la resurrección. Tenemos que entender que ese poder es manifiesto para cada uno. No es para unos, no es para los líderes, no es para los pastores, es para el que cree, para el creyente. Se manifestará en la vida. Pedro recibe la revelación de que Cristo es la roca. No es lo que podamos aprender, es como veamos a Dios. No es que conozcamos la palabra, porque la podemos conocer, pero si no conocemos al autor de la palabra, no llegamos. Dice, no es conocer la palabra, es conocer a Dios. Dios busca una relación y una unión. Dios invita a una relación personal con Él. Termino con esto. Existe una relación directa, y la vimos ahorita, entre Pascua y Jesús. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, número 1, sacrificó un cordero de Pascua para cubrir los postes de la entrada con la sangre para que el ángel de la muerte pasara por encima. Por eso es que se le llama Passover. Passover en inglés, porque el ángel de la muerte iba a pasar por encima del pueblo judío. Y entonces Juan el Bautista en el Nuevo Testamento dice, llama a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Pesá es el mismo Cordero que Juan declara en el Nuevo Testamento. La muerte de Jesús, y esto es algo que no todos lo sabíamos, yo lo aprendí recientemente. La muerte de Jesús ocurre durante el tiempo de Pascua. Ocurre en ese tiempo de la manifestación de Pesá. Lucas 22:1, Mateo 26:1 confirman que el tiempo de la muerte y crucifixión fue durante el tiempo de Pascua. La sangre fue vertida en los dinteles de las puertas. Es la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y en Pesá hace una celebración de la libertad de esclavitud del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y ahora en el Nuevo Testamento, en Pascua, celebramos el derramamiento de la sangre y resurrección de Jesús para hacernos libres del pecado, libres de la maldición, para que eso quede atrás. El poder de la resurrección nos libró de la maldición de la ley.
nos limpió de pecado y finalmente Jesús, antes de irse, nos transfiere la autoridad para que enseñemos el Evangelio en todas partes del mundo. Estamos en un tiempo donde hay un pueblo desesperado por escuchar buenas nuevas. Porque si usted mira en los periódicos, es malas tras malas tras malas noticias. Nosotros, como pueblo de Dios, ponemos a hacer la diferencia. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, Señor. Yo espero que esta palabra sea de bendición. Pregúntale al Señor, ¿qué tú quieres decirme con esto del poder de la resurrección? ¿Qué tú quieres decirme con que salga al mundo a trastornar el mundo? No es que le vayas a pisar los callos a alguien, no es que vayas a molestarlo, pero que hagamos la diferencia. Que cuando caminemos, vuelvo y les repito, hagamos la diferencia. Ese joven el lunes en la noche hizo diferencia en la vida de nosotros. Gloria y yo salimos de allí diciendo, wow, qué diferencia, cómo ese joven nos trató. Tenemos que hacer la diferencia. Y hoy, que el mundo celebra la resurrección de Jesús, yo quiero que usted piense que esa resurrección le dio el poder y la autoridad a usted para hacer diferencia. ¿Habrá alguien entre nosotros que en este momento quiera decirle al Señor, yo quiero ese poder? Yo quiero ese poder de resurrección. ¿Habrá alguien entre nosotros que diga, I want that, I need that? Yo necesito caminar en tu poder. ¿Hay alguien que no conoce en estos momentos al Señor? ¿Hay alguien que en estos momentos quiere decir, Señor, yo te entrego mi vida? ¿Tú sabes qué? Jesús está aquí mirándote a los ojos y diciendo,